darte cuenta que tu hijo o tu hija ya creció y que pues ya está, como dicen, en la edad de la pulsada, como dicen, y ¿verdad? obviamente tienen pues muchos riesgos. Los papás generalmente quisiéramos hablar, pero luego también pensamos que a lo mejor eso es darles permiso de que lo hagan. ¿Cómo lo vuelvo responsable de la decisión que tome? Y por otro lado, pues también que a muchos papás pues nos ganan los hijos adolescentes con el tema. Entonces ya tienes que estar resolviendo las cosas ya cuando se vinieron encima, porque pues obviamente no hubo el tiempo y porque no hubo también la preparación. Muchas de las veces tampoco estamos preparados como papás para todo lo que va a suceder. Y entonces pues ahora sí nos agarran desprevenidos. También reaccionamos, cada uno como papá va a reaccionar de acuerdo a su personalidad, a su historia, a sus prejuicios. Y también cada papá pues también tiene en sí la responsabilidad, pero también tiene pues la forma de equivocarse. Y como todos nos equivocamos, porque es un derecho inalienable de todos los seres humanos, pues también como papá, si ya te pasó esto, también tienes la opción de pedir perdón, de disculparte con tu hijo o con tu hija y de pues tratar de enmendar un poco todo aquello que ocasionó, porque obviamente también son temas que luego desorganizan a toda la familia. Cuando hay un papá enojado porque el hijo no respondió o la hija como esperaban, pues muchas de las veces también reaccionan lastimando, causando también heridas muy profundas. Entonces muchos pues en vez de poder sanear su vida sexual, si es que tuvieron un error, pues entonces al contrario empiezan a llevar una vida sexual desenfrenada por un lado, o por otro lado hay otros que la frenan y la reprimen totalmente por toda la culpa que sienten. Entonces toda la represión genera culpa y eso también causa que cuando sean adultos o jóvenes adultos pues ya no disfruten su sexualidad y también les va a ocasionar problemas en el matrimonio. Tendríamos que darnos cuenta cuando veamos a nuestros hijos ya como con ciertas actitudes en las que vemos que su sexualidad ya se está desarrollando más, sobre todo cuando ya vemos que empiezan a tener novia o novio como un poco, digamos, más formal, cuando ya empiezan a tener salidas con ellos, cuando ya los vemos hasta como enamorados. Entonces ahí es cuando ya es conveniente un poco como hablar del tema para, lo primero sería hacer una charla no directamente sobre sexualidad, sino más bien lo que tenemos que empezar es hablando sobre afecto, sobre afectividad. Es decir, cómo te sientes con esa novia, cómo te sientes con ese novio, qué piensas, cómo se llevan. Y a partir de ahí ya, que empiezan ya los jóvenes posiblemente a hablarnos, ya nos van a hablar, ya nos van a decir ellos qué piensan, cómo se llevan. Todo eso se tiene que empezar a platicar, pero desde la afectividad. Si de entrada luego les hablamos del tema sexual, lo que vamos a provocar es que el adolescente se cierre. Claro. ¿Sí? Aunque lo queramos hacer en buena onda y en buen plan, sí, no va a funcionar. Primero tenemos que hablar de afectos, primero tenemos que soltar un tema muy común. Una conversación lo más natural posible. ¿Sí? Okay. Después, en ese momento no debemos hablar de sexo tampoco. Tenemos que dejar días, incluso hasta una semana o dos, para volver a hablar del tema. Que cuando empiezas a hablar de ti y empiezas a hablar en primera persona, la otra persona se abre a la comunicación. Cuando luego señalamos algún defecto de la otra persona, cuando inmediatamente corregimos o cuando inmediatamente damos consejos, la otra persona se cierra. Entonces no permite el diálogo, no fluye un diálogo, se vuelve un monólogo. Soy nada más yo el que dice lo que piensa y lo que cree. Sí. Y la otra persona se cierra. Por eso es muy bueno siempre empezar, en mi época pasaba esto, a mí me pasó esto, o como dices tú, a un amigo, o a tu tío, y empezamos a platicar de ese tipo de cosas.
También hay que comprender que no todos los hijos responden igual, rápidamente e igual. Hay unos que van a necesitar como procesar la información, se van a quedar callados. Y después, por eso digo, el tiempo también es muy importante. Hay que dejar días después para volver a tocar el tema, porque entonces el hijo ya va a tener un poco la apertura y la confianza como de que sabe que el tema no es peligroso. Muchas veces muchos adolescentes sondean a los papás con ese tipo como de temas. Es decir, si el papá empieza a sondear el tema y después el adolescente siempre está pensando, no, lo que pasa es que quiere llegar a esto, que antes tú pienses cómo te fue a ti. ¿Qué es lo que piensas tú de la sexualidad? ¿Cuál fue tu historia? ¿Qué piensas ahora? Si sigues pensando lo mismo, ¿no? ¿Cómo te ayudaron tus papás o cómo te estorbaron tus papás? Eso es, tú como papá tienes que tener bien planeado eso. Entonces, si estás con la esposa, con el esposo, platicarlo entre los dos. Si no se puede, entonces tú lo tienes que escribir. Entonces, haz un escrito donde tú hagas como tu diario del pasado, ¿no? Para que esto te pueda ayudar. ¿Para qué te va a ayudar? Ahora sí, viene aquí la otra parte. Así como lo que tú mencionabas de, mira, a mis amigas les pasó esto, a tu hijo le vas a empezar a decir eso. Fíjate que a mí me pasó esto. Entonces, ¿cuáles son los temas principales? Por ejemplo, la primera vez. Claro, no le vas a dar lujo de detalles. Esto es también muy importante. Claro. O sea, también hay que mantener un respeto hacia la intimidad, hay que mantener un respeto y un pudor, porque esto también es parte importante en el adolescente. Para el adolescente es muy importante el pudor. Por eso viven siempre pensando en el que dirán y en el avergonzarse. Entonces, no generes un tema en donde toques el pudor del adolescente. Entonces tienes que ser también muy listo y muy claro al hablar. Entonces puedes empezar con ese tema. La primera vez fue horrible o fue muy bonita. Fue muy bonita, ¿por qué? Y entonces empiezas a decirle, porque yo lo tenía planeado, porque ambos quisimos, porque todo estuvo bien, porque era como me educaron y yo fui coherente con esto que me educaron. O sea, ahora que lo veo, digo, hubiera sido mejor planeándolo, platicándolo o simple y sencillamente haber podido decir que no. Exacto. Entonces, aquí lo importante es esto. Hay que enseñarle al adolescente que como la cuestión sexual es una responsabilidad de él, entonces él tiene que decidir qué es lo que va a hacer con ella. Porque a fin de cuentas era lo que comentábamos en el último programa, ¿no? Con papás, sin papás y a pesar de los papás, tus hijos van a tener un desarrollo de su sexualidad. Bueno. Generalmente, y es algo que también nos está ocasionando como una falta de salud en el ámbito de la sexualidad y del afecto, es que generalmente ni entre amigos ni entre... no hablamos seriamente de la sexualidad. Siempre lo hablamos a manera de chistes, siempre lo hablamos a manera de albures, siempre lo hablamos hasta morbosamente. Y esto ocasiona mucha confusión. Por eso hay que hablarlo también. Esto es muy importante. Hay que hablar el tema como si fuera una plática normal. Hay otra parte que es muy importante y que también muchas veces descuidamos, que es en dónde hablarlo. Muchas de las veces no sabemos dónde hablarlo. Entonces lo hacemos cuando el otro está en el Xbox, cuando la hija está maquillándose, cuando ya va de salida con el novio. Esto es terrible. O sea, también tenemos, por supuesto, y vas a acabar enojada o enojado, porque no te va a pelar, como dice. Hay que crear el clima suficiente, por lo menos que esté relajado el clima. Tampoco no lo hagas si estás lavando los trastes, recogiendo la mesa. O sea, también tienes que tomarlo con seriedad. Si andas alterada. Si andas alterada, cansada, enferma, enfermo. Tienes que ser muy astuto como papá, también para poder crear un clima en un lugar, en un espacio donde puedan hablarlo bien. Entonces,
trata de hacerlo así. Entonces tú conoces a tu hijo, a tu hija, y tú podrías en un momento saber en qué momento hablar con él. El silencio, que creo que también es una respuesta como tal, porque, y creo que es la respuesta como más incómoda, y que más nos inquieta como papás, porque no sabemos entonces cómo lo procesó ni qué ocurrió ahí, ni qué está pensando. Entonces aquí lo importante es, primero, no hagas deducciones, no hagas interpretaciones. Entonces, si tú no tienes entrenamiento como psicólogo, como terapeuta, no hagas interpretaciones de nada. Siempre tienes que preguntar, darle su lugar y preguntar qué piensas. ¿Sí? Obviamente hay adolescentes que van a responder de forma muy agresiva, gritando, negándolo. Muchos también dirán, a mí no me va a pasar, yo ya sé, a mí no me tienes por qué contar eso. Entonces también hay que dejarlo. No se trata que forces al adolescente ni que hagas un pleito de una discusión. O sea, lo que se trata es que él se quede con lo que quiera quedarse de lo que tú le hables. En otro momento, si el adolescente lo decide, entonces se volverá a acercar a ti y volverán a hablar del tema. Pero básicamente creo que tienes que reconocer si puedes o no con el tema. Yo creo que eso es lo básico, que aceptes tus imposibilidades para poder hablar de eso y que entonces puedas también canalizar este tipo de pláticas a quien sí la pueda dar, porque sí tenga la preparación adecuada. Entonces acéptalo. Segundo, si dentro de tus creencias lo más importante son las creencias religiosas, entonces tienes que ser coherente y entonces hablar con tus hijos desde la coherencia de tu ámbito religioso y entonces fundamentarlo también y explicarle igual con las mismas características, con amabilidad, claramente y en un lugar adecuado, y explicarle por qué es que tú crees en eso. Y si no puedes, tienes que acercarlo con un padre, con un sacerdote, con un ministro, con un pastor, dependiendo pues de la religión que tú tengas. Pedir ayuda, ¿verdad? Pedir ayuda. O sea, creo que es fundamental. Yo creo que tienes que reconocer que si no puedes con el tema, porque el tema te es a ti, todavía te ocasiona muchos conflictos, entonces no lo puedes transmitir adecuadamente. Lo único que vas a hacer es que va a desbordarse un pleito con tu hijo o con tu hija adolescente. Entonces, mejor reconoce que no puedes y ve con un especialista.